Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo y es un enorme gusto darles la bienvenida nuevamente a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Aquí convocamos cada semana a especialistas de América Latina que indagan en el más grande desafío de nuestro tiempo, la alteración del clima, y nos ayudan a vislumbrar las alternativas para remediar sus impactos. Este episodio lo dedicaremos a Costa Rica, país pequeño en territorio, pero grande en la lucha contra el cambio climático. ¿Cuáles son sus mayores aciertos y fallas? Para responder, vamos a enlazarnos con Jessica Rocard, quien es parte del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo, donde se genera conocimiento dirigido al diseño de políticas públicas que incidan en el bienestar del país. Conversaremos con ella luego de este breve recorrido por lo más actual sobre el clima en el mundo. Los pastizales representan más de 2/3 del territorio argentino y sostienen una de las actividades económicas más importantes del país, la cría de ganado bovino y ovino. Por ello existe una gran preocupación sobre los efectos del cambio climático en ese tipo de vegetación. Para conocer los riesgos, un grupo de académicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Universidad de Buenos Aires y el CONICET evaluaron durante 3 años consecutivos el impacto de las sequías en 9 sitios de la Patagonia. Las pruebas consistieron en exponer pequeñas áreas de pastizal a una precipitación promedio anual de 170 a 959 milímetros, así como una temperatura de entre 5 y 21 grados Celsius. En 7 de los 9 sitios evaluados hubo efectos perjudiciales sobre la productividad del forraje durante el primer año. Y en 5 de ellos se acentuó más el impacto hacia el final del estudio. Algunos presentaron hasta 50% de pérdidas, lo que muestra qué tan graves pueden ser las consecuencias del calentamiento global. En Kenia, muchas mujeres se están viendo forzadas a abandonar su hogar. De acuerdo con el portal UNEARTH de la organización Greenpeace, algunas tienen que caminar cientos de kilómetros de aldea en aldea con el fin de hallar alimento para ellas y sus hijos. Esto debido a la cada vez más severa y frecuente escasez de agua. La causa directa es la Niña, fenómeno meteorológico cíclico que provoca aridez en el este de África y que ahora se ha agravado por el cambio climático. La crisis en Kenia, Somalia y Etiopía ha persistido ya durante 4 temporadas y se espera que continúe en 2023. Debido a la falta de lluvias, más de 7 millones de cabezas de ganado han muerto en la región, dejando a la población humana que depende de este recurso vulnerable al hambre. Desde 2021, el entonces presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, declaró la situación como un desastre nacional. El pasado 13 de diciembre, el Departamento de Energía de Estados Unidos anunció un gran avance científico en el ámbito de la fusión nuclear. Este es el fenómeno que le da al Sol su luz y calor, y es capaz de liberar casi 4 millones de veces más energía que la quema de combustibles fósiles. En las estrellas ocurre de manera natural gracias a la alta presión, temperatura y gravedad. Pero en los laboratorios, los científicos siempre terminaban poniendo más energía de la que obtenían con los experimentos, hasta ahora que un grupo de científicos logró lo contrario. ¿Cómo? En una esfera del tamaño de un grano de pimienta, colocaron átomos de hidrógeno. Luego, irradiaron esa materia con luz láser, imitando por un instante las condiciones de una estrella a 3 millones de grados Celsius. Los átomos de hidrógeno se fusionaron en átomos más pesados y en el proceso liberaron 50% más energía de la que contenían los láseres. El ensayo es un pequeño pero importante paso hacia una fuente de energía limpia y casi inagotable, aunque esta meta aún está muy lejos. Costa Rica es un país espectacular. Desde el punto de vista continental, es pequeño, pero su mar territorial y zona económica exclusiva son amplios. Como tierra firme cubre apenas un 0.03% de toda la superficie del planeta, y sin embargo, en esa pequeña porción concentra 6% de la biodiversidad mundial.
El número neto de especies que hay en Costa Rica lo colocan en el puesto número 20. No obstante, en ningún otro país existe tanta densidad de riqueza biológica por kilómetro cuadrado. De acuerdo con su Ministerio de Ambiente y Energía, la biodiversidad de Costa Rica se puede atribuir a la variedad de ecosistemas. Las selvas tropicales, los bosques caducifolios, la costa del Atlántico y el Pacífico, los bosques nubosos y los manglares están representados a lo largo y ancho del país. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, describe la geografía de Costa Rica como compleja, lo cual origina variadas condiciones climáticas y da lugar a zonas de vida que van desde el bosque tropical seco hasta el páramo. Las temperaturas en Costa Rica oscilan entre los 14 y los 22 grados Celsius. Por lo general, las estaciones no son muy marcadas y el clima de cada región se mantiene relativamente estable durante todo el año. Solo se presentan ligeros cambios según sea época de verano o temporada seca e invierno o temporada lluviosa. Los ticos, como se hacen llamar sus habitantes, han sabido sacar provecho a todas esas cualidades protegiendo hasta 26% del territorio. La lucha contra la deforestación ha resultado en una cubierta forestal que hoy alcanza más de la mitad de todo Costa Rica y actualmente el país está impulsando un movimiento global para la conservación del 30% de la tierra y los mares de aquí al 2030. Pero estos esfuerzos no han estado libres de obstáculos. Previo a la pandemia de COVID-19, Costa Rica recibía cada año más de 3 millones de turistas y sus parques nacionales aportaban unos 1.900 millones de dólares. Desgraciadamente, la emergencia sanitaria significó una dolorosa caída de dicho sector. El país todavía no se recupera por completo, pero sus ecosistemas, bien conservados, lo han sacado a flote. Por ejemplo, a finales de 2020, el gobierno consiguió 60 millones de dólares durante 5 años a través del acuerdo de pago por reducciones de emisiones con el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, administrado por el Banco Mundial. Sin duda, Costa Rica es una evidencia de que una economía basada en el cuidado de la naturaleza es posible. Las consecuencias del cambio climático son visibles ya en todo el planeta y muy atrás ha quedado la oportunidad de revertir el fenómeno en su conjunto. Así describe la situación Jessica Rocart. No estamos más entonces en esa etapa donde se busca mitigar el cambio climático, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora estamos en una etapa donde tenemos que descarbonizar las economías y tenemos que adaptarnos a estos impactos. O sea, esta etapa de adaptación ya es más que urgente para poder minimizar en realidad, porque no vamos a poder eliminarlos, pero para poder minimizar los impactos del cambio climático en la región y en el mundo entero en realidad. Hoy en día la plataforma Action Climate Tracker incluye a Costa Rica dentro del puñado de países cuyas propuestas son casi compatibles con el Acuerdo de París para limitar el calentamiento de la Tierra en 1.5 grados Celsius. Es la única nación latinoamericana en dicha lista, pero aún encara numerosos retos. Entre otros, podría mencionar el desafío del manejo del agua, por ejemplo, que también es muy importante y más pensando a futuro en los impactos del cambio climático. Ahora en Europa estamos viendo que hay un montón de sequías. Por suerte, ahí digámoslo así, Costa Rica tiene muchísimos recursos hídricos, no en todo el país, no establecido todo el país de manera igual. Entonces al final hay regiones que tienen más desafíos que otros, pero al final recursos hay. Entonces un buen manejo de los recursos hídricos es un desafío que se plantea también en cosas anteriores de legislación, por ejemplo, donde la legislación costarricense del agua ha venido desarrollándose poco a poco y en contexto que hoy en día, por ejemplo, no son más relevantes. La ley de agua de Costa Rica es de 1942.
Una mejor gestión de los residuos es también una asignación pendiente en Costa Rica, pues representa la segunda fuente principal de gases de efecto invernadero, solo después del sector energético. Una legislación que sí está digamos, moderna, pero que al final hay desafíos de fondo. Solamente, por ejemplo, con la recolección de datos, ¿verdad? Hay mayores problemas en saber en realidad la cantidad de desechos, o sea, de residuos, perdón, la cantidad de residuos. Entonces, por ejemplo, tomar decisiones se complica, o sea, se vuelve más difícil. El país enfrenta también un problema de agroquímicos. A escala mundial, estas sustancias podrían contribuir con 2% de las emisiones y en el caso de Costa Rica se usan hasta 8 veces más que en el resto de los países de América que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Contaminan, o sea, por el uso de agroquímicos se contamina muchísimo todos los recursos hídricos y regresamos al problema de gestión del agua, ¿verdad? Porque obviamente le agrega la contaminación, le agrega más desafío a esta contaminación de agua. Pese a sus tareas por resolver, Costa Rica es considerado un país pionero en lo que a acción climática se refiere. Bueno, sí, Costa Rica en realidad, Costa Rica es mostrado como un ejemplo, no solamente a nivel regional, pero a nivel mundial en realidad particularmente por tres razones, por tres decisiones que el país ha tomado y han tenido un impacto muy importante sobre su medio ambiente y sobre su involucramiento frente al cambio climático. Entonces la primera es la decisión es la reforestación, o sea, son las políticas públicas que han empezado a implementar sobre el manejo de bosque sostenible. La segunda iniciativa importante es la producción de electricidad a partir de energía renovable. Yo digo la producción de electricidad porque muchas veces se escucha que es el sector energía que es renovable a nivel nacional, pero no, porque el sector energía en realidad incluye el sector transporte, que es acá el mayor emisor de gases de efecto invernadero. Costa Rica parece estar apostando por una economía verde que lleve al bienestar humano, la equidad social y la reducción de los impactos ambientales. Algunos ejemplos incluyen las inversiones en la sostenibilidad de los recursos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad, agricultura, turismo, eficiencia energética, energías renovables, bonos verdes y más. Si algo podemos aprender de Costa Rica en materia ambiental es su manera de tomar decisiones y en ese proceso la ciencia ocupa un lugar muy relevante. El papel de la Academia de la Ciencia es absolutamente clave porque estamos enfrentando un fenómeno nuevo. Hay muchos elementos que ya sabemos, pero muchos otros que todavía no sabemos, y para intentar tomar las mejores decisiones a nivel político, a nivel local, que al final frente a una situación urgente se necesita ir de la mano, se necesita tomar de la mano con la ciencia. Estoy pensando, por ejemplo, en los escenarios climáticos que realizaron el CIGEFI de la Universidad de Costa Rica, que gracias a ellos podemos entonces ver cuáles regiones estarán más secas, y sin eso entonces no podemos tomar decisiones pertinentes si no sabemos dónde van a aumentar las sequías y dónde van a aumentar las lluvias. ¿Me explico? Otro ejemplo de ello son los modelos que respaldan al Plan Nacional de Descarbonización lanzado en 2019. Toda la parte de energía del plan de descarbonización se basó en modelos creados por el doctor Jairo Quiroz Tortos, por ejemplo, principalmente.
De modo semejante, los científicos de Costa Rica han aportado diversas herramientas de planificación para la adaptación al cambio climático. Y eso es algo que creo que a Costa Rica hay que reconocerle, es que es muy innovador y tiene visión en este tipo de desafíos. Nosotros habíamos creado con la colaboración del PNUD mapas de vulnerabilidad a nivel estadístico mínimo, UGM. Entonces, para crear herramientas para las municipalidades para tomar decisiones en cuanto a la planificación de la adaptación, que fue un desafío, o sea, que sea, por ejemplo, los modelos o que sea los mapas de vulnerabilidad, de riesgo de vulnerabilidad para la toma de decisiones, son desafíos, primero porque los modelos hay que montarlos basados en datos que tenemos. Se tiene que combinar datos cuantitativos, entonces los datos cuantitativos que tenemos con datos cualitativos cuando nos faltan estos datos o estos hechos de manera cuantitativa. Todas estas estrategias son una lección para el mundo, pero deben de observarse con cuidado. Jessica Rocard nos explica por qué. Proyectos de planificación y proyectos de adaptación tienen que estar diseñados basados en la realidad local. Es por eso que se intenta involucrar lo más que se puede, por ejemplo, las municipalidades. Pero en metodología o en experiencias, sí, obviamente hay, o sea, obviamente no obviamente, hay experiencias muy exitosas a nivel país. Yo podría pensar, por ejemplo, en las experiencias que han sido financiadas por el Fondo de Adaptación, que son experiencias, el Fondo de Adaptación acá se da un poco más en el sector de agricultura. La experiencia de planificación a nivel local, que ese es un proyecto enorme que fue financiado por el GEF, pero también es un ejercicio de planificación con municipalidades de la adaptación para integrar la adaptación en el ordenamiento territorial, por ejemplo. Costa Rica se convirtió en el primer usuario del servicio de resiliencia y sostenibilidad, un financiamiento del Fondo Monetario Internacional para combatir el cambio global. Creo que realmente en estas decisiones, en este contexto, ir de la mano con la academia es absolutamente clave y es muy innovador también porque al final de manera histórica no siempre se han tomado las decisiones con la ciencia. Hemos colaborado como Universidad de Costa Rica. Hemos colaborado con el Ministerio de Ambiente y Energía, con el Ministerio de Salud, hemos colaborado con el Ministerio de Planificación, hemos colaborado con estos diferentes ministerios para diferentes estudios académicos y menos académicos, digamos, porque el gran problema de la academia a veces es traducir lo que está haciendo en palabras para la toma de decisiones. Fuera del ámbito académico, la participación de la sociedad civil sobresale en la acción climática costarricense. Una muestra es el papel que juega la Red de Juventudes y Cambio Climático, donde se comparten experiencias y ejecutan proyectos que promueven el desarrollo resiliente, descarbonizado y justo del país. Hubo un esfuerzo porque ahora se ha cambiado de administración este año. Entonces, digamos que para la administración precedente hubo realmente un esfuerzo para poder combinar todos los elementos que son mostrados como muy importantes para enfrentar este tipo de crisis. La adaptación es local, ¿verdad? La adaptación, o sea, Costa Rica tiene que averiguar ahora cómo no dar marcha atrás a sus logros climáticos y llevarlos a un terreno mucho más urgente. Digo, en Costa Rica estamos muy buenos para planificar, menos buenos para implementar.
Entonces yo creo que el desafío es de pasar a esta planificación y esta creación de herramientas en la implementación concreta del proyecto. Hay muchos, o sea, no que no está no que no ya lo están haciendo, pero realmente hay que multiplicar por 100 para realmente tener un país adaptado las iniciativas que están en estos momentos implementadas. Entonces yo creo que el mayor desafío ahora es de pasar de la planificación a la implementación. Y en el camino Costa Rica es capaz de dejar una huella que nos beneficie a todos. Sí, es un país muy pequeño, entonces sí, en términos de mitigación, o sea, ese claramente, o sea, podemos ser carbono neutral, el impacto a nivel global va a ser mínimo. Pero en cuanto a experiencias, intercambio de experiencias, como les decía, yo creo que acá se ha implementado muchos elementos, muchas cosas muy innovadoras que pueden después dar experiencias a compartir, en realidad, experiencias a compartir y ver cuáles fueron más exitosas que las otras. Entonces, yo creo que puede continuar en la realidad del país a hacer lo que está haciendo ahora, es liderar este sector, digamos, o sea, mostrando el ejemplo con el plan de descarbonización, con la planificación de la adaptación, con estas acciones, digamos, acciones climáticas, con estas acciones climáticas muy innovadoras. Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Se despide de ustedes Iván Carrillo. Muchas gracias por habernos acompañado.